El gran robo espiritual, la historia oculta que Spinoza reveló. ¿Sabías que en este momento, mientras me escuchas, estás viviendo las consecuencias del mayor robo intelectual y espiritual de la historia de la humanidad? ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas enseñanzas sobre la naturaleza divina del ser humano fueron sistemáticamente borradas de la faz de la tierra? Hoy te voy a contar una historia que cambió para siempre mi perspectiva sobre la espiritualidad, la religión y el control del conocimiento. Es la historia de un hombre que se atrevió a desenmascarar el engaño más grande jamás perpetrado contra la conciencia humana. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió fue tan peligroso que sus propias obras fueron prohibidas durante más de 2 siglos. Pero antes de continuar, tengo una pregunta para ti. ¿Desde qué país me estás viendo y qué hora es donde te encuentras? Déjamelo saber en los comentarios, porque me fascina saber cuán lejos puede llegar esta información que tanto necesita ser compartida. Y si estás viendo esto desde tu celular, te pido un favor enorme. Dale like a este video ahora mismo. No tienes idea de cuánto ayuda ese simple gesto para que YouTube permita que esta información llegue a más personas que necesitan conocer la verdad. ¿Y sabes qué más me ayudarías muchísimo? Comparte este video con al menos un amigo o familiar que creas que está listo para conocer la verdadera realidad, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo información, es liberación de conciencia. La historia que nunca te contaron. Todo comenzó en el año 1632, en una pequeña casa del barrio judío de Ámsterdam. ¿Te imaginas nacer en una época donde cuestionar las enseñanzas religiosas oficiales podía costarte literalmente la vida? Ese fue el mundo en el que nació Baruch Spinoza, un mundo donde la Inquisición española seguía quemando herejes, donde la Iglesia Católica controlaba no solo lo que podías creer, sino incluso lo que podías pensar. Pero Ámsterdam era diferente. Era como un oasis de relativa tolerancia en medio de un desierto de fanatismo religioso. Los judíos expulsados de España y Portugal habían encontrado refugio allí, trayendo consigo no solo sus traumas, sino también conocimientos ancestrales que habían logrado preservar durante siglos de persecución. Puedes imaginar crecer rodeado de manuscritos hebreos antiguos, de comentarios rabínicos que contenían ecos de sabiduría egipcia, de tradiciones cabalísticas que hablaban de realidades que la Iglesia había declarado heréticas. Ese fue el ambiente en el que se formó la mente más peligrosa del siglo XVII. El padre de Spinoza, Miguel, era un comerciante próspero, pero también un hombre profundamente religioso que esperaba que su hijo siguiera sus pasos, tanto en los negocios como en la fe. Pero ¿qué pasa cuando una mente brillante comienza a hacer preguntas que nadie más se atreve a formular? Desde muy joven, Baruch mostró una capacidad intelectual extraordinaria. Dominaba el hebreo, el portugués, el español, el holandés y el latín, pero más importante aún, tenía esa cualidad que las autoridades religiosas temen más que a la peste, una curiosidad insaciable por la verdad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las instituciones religiosas siempre han desalentado las preguntas? ¿Por qué la frase "no debes cuestionar los designios de Dios" ha sido usada durante milenios para silenciar a las mentes inquisitivas? Spinoza descubrió que detrás de esa prohibición se escondía el secreto más peligroso de todos, que las religiones organizadas habían construido su poder sobre la base de conocimientos robados y verdades distorsionadas. A los 15 años, Spinoza ya había comenzado a estudiar no solo la Torá y el Talmud, sino también textos que estaban en los márgenes de la ortodoxia judía, textos cabalísticos que hablaban de la naturaleza divina inherente en cada ser humano, comentarios de filósofos judíos medievales como Maimónides, que habían intentado reconciliar la fe con la razón griega, escritos de pensadores como Gersónides y Hasdai Crescas, que habían cuestionado conceptos fundamentales sobre Dios, el libre albedrío y la naturaleza del alma. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. ¿Sabías que en la biblioteca de la sinagoga de Ámsterdam había textos que contenían ecos de tradiciones que se remontaban a miles de años? Tradiciones que hablaban de una espiritualidad completamente diferente a la que predicaban tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo oficial. Imagínate ser un joven de 18 años y descubrir que en los márgenes de los manuscritos hebreos había referencias a técnicas de meditación que te permitían experimentar directamente lo divino, sin necesidad de intermediarios. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto en una época donde tanto sacerdotes como rabinos insistían en que solo ellos podían servir de puente entre el hombre y Dios? Spinoza comenzó a estudiar también a los filósofos árabes medievales, Averroes,
Avicena, Al-Ghazali. Estos pensadores habían preservado y desarrollado la filosofía griega cuando Europa estaba sumida en la oscuridad intelectual de la Edad Media. Y aquí viene algo que me voló la mente cuando lo descubrí. Estos filósofos árabes no solo habían preservado a Aristóteles y Platón, sino que también habían mantenido vivas tradiciones herméticas y neoplatónicas que hablaban de realidades que el cristianismo oficial había declarado satánicas. ¿Puedes ver el patrón que estaba emergiendo en la mente de Spinoza? Por un lado, tenía acceso a tradiciones judías ancestrales que hablaban de una relación directa con lo divino. Por otro lado, estaba descubriendo que los filósofos más brillantes del mundo islámico habían desarrollado sistemas de pensamiento que veían la realidad de una manera completamente diferente a como la presentaba el cristianismo dominante. Pero la revelación más impactante llegó cuando Spinoza comenzó a estudiar a los primeros padres de la Iglesia. ¿Sabes lo que descubrió? Que muchos de ellos habían sido profundamente influenciados por filosofías que posteriormente fueron declaradas heréticas. Clemente de Alejandría había estudiado los misterios egipcios. Orígenes había desarrollado un sistema teológico que era mucho más compatible con la filosofía platónica que con el cristianismo, que eventualmente se volvió oficial. Y aquí es donde comenzó a ver la magnitud del robo espiritual que había ocurrido. La Iglesia no había simplemente suprimido otras tradiciones religiosas. Había tomado elementos de esas tradiciones, los había recontextualizado dentro de un marco de control autoritario y luego había destruido sistemáticamente las fuentes originales. ¿Te imaginas el impacto que esto tuvo en un joven que había sido criado para creer que su tradición religiosa era la única depositaria de la verdad divina? Spinoza se dio cuenta de que tanto el judaísmo como el cristianismo habían participado en este proceso de apropiación y distorsión. Para cuando cumplió 20 años, Spinoza ya había llegado a conclusiones que lo ponían en conflicto directo con todo el establishment religioso de su época. Había comenzado a ver que detrás de todas las tradiciones religiosas organizadas existía un núcleo de sabiduría ancestral que hablaba de una realidad muy diferente. Esta sabiduría ancestral decía que el ser humano no era un gusano pecaminoso que necesitaba salvación externa, sino una expresión directa de lo divino. Decía que la naturaleza no era algo caído y corrupto, sino la manifestación misma de Dios. Decía que el conocimiento verdadero no venía de la fe ciega en autoridades externas, sino del desarrollo de nuestras propias capacidades racionales e intuitivas. ¿Puedes imaginar lo peligroso que era este tipo de pensamiento en el siglo XVII? Si la gente descubría que podía conectarse directamente con lo divino, ¿para qué necesitaría sacerdotes? Si descubría que la naturaleza era sagrada en sí misma, ¿por qué aceptaría la división artificial entre lo sagrado y lo profano que mantenía el poder eclesiástico? Si descubría que su propia razón era un instrumento válido para conocer la verdad, ¿por qué sometería su intelecto a dogmas incomprensibles? Los primeros signos de problemas llegaron cuando Spinoza comenzó a hacer preguntas incómodas en sus clases de Talmud. ¿Por qué Moisés había prohibido hacer imágenes de Dios si Dios era invisible e infinito? ¿Cómo podía un Dios perfecto sentir emociones humanas como la ira o los celos? ¿Por qué los textos bíblicos contenían contradicciones evidentes si habían sido dictados directamente por Dios? Sus maestros trataron inicialmente de desalentar estas preguntas con las respuestas tradicionales. Los caminos de Dios son inescrutables. No debes aplicar la lógica humana a los misterios divinos. La fe debe estar por encima de la razón. Pero Spinoza había ido demasiado lejos en su búsqueda de la verdad. Había visto los hilos que conectaban todas las tradiciones espirituales ancestrales y había comprendido cómo las religiones organizadas habían cortado sistemáticamente esos hilos para mantener a las personas en un estado de dependencia espiritual. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que la comunidad judía de Ámsterdam se dio cuenta de que tenían un problema serio con el joven Baruch? Fue cuando comenzó a circular el rumor de que había estado leyendo a Descartes y a otros filósofos cristianos modernos y que estaba aplicando sus métodos de duda sistemática a los textos sagrados del judaísmo. Pero eso no era lo peor. Lo realmente alarmante era que Spinoza había comenzado a desarrollar su propia síntesis filosófica, una que tomaba lo mejor de todas las tradiciones que había estudiado y lo combinaba en una visión coherente de la realidad que no necesitaba de ninguna religión organizada. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam tomó una decisión sin precedentes. Emitieron contra él la herem más severa en la historia de esa comunidad. ¿Sabes lo que significa una herem? Es una excomunión.
Pero mucho más que eso, es el equivalente judío de ser declarado espiritualmente muerto. Pero la herem pronunciada contra Spinoza fue más allá de cualquier cosa que hubieran hecho antes. No solo lo expulsaron de la comunidad, sino que prohibieron a cualquier judío tener cualquier tipo de contacto con él. No podían hablarle, no podían hacer negocios con él, no podían ni siquiera acercarse a menos de 4 codos de distancia de él. ¿Y sabes cuál es la parte más fascinante de todo esto? La herem nunca especificó exactamente cuáles habían sido los errores doctrinales de Spinoza. Se limitó a decir que había sostenido opiniones abominables y actos monstruosos. ¿Por qué esa vaguedad deliberada? Porque los líderes de la comunidad sabían exactamente lo peligroso que era lo que Spinoza había descubierto. Si especificaban sus errores, estarían difundiendo precisamente las ideas que querían suprimir. Era mejor mantener todo en la vaguedad y el misterio, esperando que la gente no se sintiera motivada a investigar por sí misma. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. ¿Piensas que Spinoza se sintió devastado por la excomunión? Todo lo contrario. Para él fue una liberación. Finalmente estaba libre de las ataduras de la ortodoxia religiosa y podía dedicarse completamente a desarrollar su sistema filosófico. Se cambió el nombre de Baruch, que significa bendito en hebreo, por Benedictus, que significa lo mismo en latín. Era una declaración simbólica. Ya no se consideraba parte de una tradición religiosa particular, sino de la tradición universal del conocimiento humano. Y fue entonces cuando comenzó su verdadera obra, no solo como filósofo, sino como arqueólogo de la verdad espiritual. Su misión se volvió clara: desenterrar la sabiduría ancestral que las religiones organizadas habían sepultado y presentarla de una manera que fuera inmune a futuras distorsiones. Pero para entender la magnitud de lo que Spinoza estaba intentando hacer, necesitamos comprender exactamente qué era esa sabiduría ancestral que había sido robada y cómo había ocurrido ese robo, el gran robo. Cómo la sabiduría ancestral fue secuestrada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué prácticamente todas las tradiciones espirituales antiguas fueron declaradas paganas o heréticas por el cristianismo oficial? ¿O por qué tantas prácticas espirituales que habían existido durante milenios fueron repentinamente catalogadas como demoníacas? Spinoza descubrió que esto no había sido un accidente histórico, sino un proceso sistemático y deliberado. La Iglesia cristiana primitiva no había simplemente reemplazado las religiones anteriores, las había saqueado, tomando sus elementos más poderosos y recontextualizándolos dentro de un marco de control autoritario. Déjame contarte cómo ocurrió este proceso, porque cuando lo entiendes completamente, nunca más puedes ver la historia de la espiritualidad de la misma manera. Todo comenzó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino decidió convertir el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué eligió específicamente el cristianismo? No fue por una revelación divina, como nos han contado, fue por razones puramente políticas. El Imperio Romano estaba fragmentándose. Las viejas tradiciones religiosas que habían mantenido unida la civilización romana durante siglos estaban perdiendo su poder cohesivo. Constantino necesitaba una nueva ideología unificadora, y el cristianismo tenía características que lo hacían perfecto para ese propósito. Pero aquí viene lo fascinante. El cristianismo que Constantino adoptó no era el cristianismo de los primeros seguidores de Jesús. Era una versión que había sido cuidadosamente construida para servir a los intereses del poder imperial. Los primeros cristianos habían sido profundamente influenciados por tradiciones espirituales que veían la divinidad como algo inherente en cada ser humano. Habían adoptado prácticas de los misterios egipcios, de la filosofía platónica, del gnosticismo, del hermetismo. Su espiritualidad era experiencial, directa, personal. Pero ¿sabes qué problema tenía esto desde la perspectiva del control político? Si cada persona puede experimentar directamente lo divino, ¿para qué necesita una jerarquía eclesiástica? Si la salvación viene del conocimiento interior, ¿por qué someterse a autoridades externas? Entonces comenzó lo que Spinoza identificó como el proceso de domesticación del cristianismo. Las enseñanzas que hablaban de la divinidad inherente del ser humano fueron declaradas heréticas. Las prácticas que permitían la experiencia directa de lo divino fueron prohibidas. Los textos que contenían conocimientos demasiado liberadores fueron destruidos. ¿Y sabes cuál fue la estrategia más brillante de todas? En lugar de simplemente suprimir completamente estas tradiciones, la Iglesia las recontextualizó.
Tomó los símbolos, los rituales, las fechas sagradas, incluso muchas de las enseñanzas, pero las colocó dentro de un marco que requería mediación eclesiástica. Por ejemplo, los misterios de Isis y Osiris que habían enseñado durante milenios sobre la muerte y resurrección del alma fueron transformados en la historia de Jesús. Pero mientras que en los misterios egipcios, cada iniciado podía experimentar personalmente su propia muerte y resurrección espiritual, en el cristianismo oficial, esta experiencia se volvió vicaria. Solo Jesús la había experimentado y los demás debían contentarse con creer en ella. Las técnicas de meditación y contemplación que habían sido centrales en las escuelas de misterios fueron reemplazadas por oraciones repetitivas dirigidas a autoridades externas. El conocimiento directo fue reemplazado por la fe ciega. La experiencia personal fue reemplazada por la doctrina oficial. Puedes ver la astucia diabólica de esta estrategia. La gente seguía sintiendo la atracción hacia lo espiritual, porque esa atracción es inherente en la naturaleza humana. Pero ahora, esa atracción era canalizada hacia instituciones que controlaban completamente el acceso a lo sagrado. Y aquí es donde el robo se volvió sistemático. Una vez que la Iglesia consolidó su poder, comenzó una campaña deliberada para borrar todas las fuentes alternativas de conocimiento espiritual. ¿Sabías que la famosa quema de la Biblioteca de Alejandría no fue un evento único, sino parte de una serie de destrucciones sistemáticas que duraron siglos? Los cristianos fanáticos no solo quemaron libros paganos, sino que destruyeron templos, asesinaron filósofos y eliminaron toda evidencia de que hubiera existido sabiduría espiritual fuera del marco cristiano oficial. Hipatia de Alejandría, la última gran filósofa de la escuela neoplatónica, fue literalmente despedazada por una turba cristiana en el año 415. Su crimen: enseñar matemáticas, astronomía y filosofía, y mantener vivas tradiciones de conocimiento que la Iglesia consideraba amenazantes. Los gnósticos, que habían desarrollado el sistema más sofisticado de psicología espiritual del mundo antiguo, fueron declarados herejes y perseguidos hasta la extinción. Sus textos fueron quemados, sus comunidades dispersadas, sus enseñanzas perdidas durante más de 1500 años hasta que fueron redescubiertas en Nag Hammadi en 1945. Las escuelas de misterios, que habían sido las universidades espirituales del mundo antiguo, fueron cerradas por decreto imperial. Los templos donde se realizaban las iniciaciones fueron destruidos o convertidos en iglesias cristianas. Pero ¿sabes cuál fue el golpe más devastador de todos? La reescritura sistemática de la historia. La Iglesia no se contentó con destruir las fuentes del conocimiento alternativo. También creó una narrativa histórica completamente nueva, que presentaba todo el período anterior al cristianismo como una era de oscuridad e ignorancia espiritual. Según esta nueva narrativa, los antiguos egipcios, griegos, romanos, celtas y todas las demás civilizaciones habían estado viviendo en la oscuridad espiritual hasta que el cristianismo trajo la luz. Sus tradiciones espirituales no eran sabiduría ancestral, sino superstición primitiva. Sus filósofos no eran buscadores de la verdad, sino paganos engañados por demonios. ¿Te das cuenta de la audacia psicológica de esta operación? No solo robaron el conocimiento espiritual de la humanidad, sino que convencieron a las generaciones futuras de que ese conocimiento nunca había existido o de que había sido inferior e inválido. Spinoza estudió este proceso en detalle y lo que descubrió lo horrorizó. Se dio cuenta de que no estaba lidiando simplemente con diferencias doctrinales, sino con una conspiración histórica deliberada para privar a la humanidad de su herencia espiritual más preciosa. ¿Y sabes qué más descubrió? Que el judaísmo había participado en una versión similar de este proceso. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 d.C., los rabinos habían consolidado su control sobre la tradición judía, eliminando sistemáticamente elementos que consideraban demasiado experimentales o mysteriosity. Las tradiciones cabalísticas más auténticas, que hablaban de técnicas específicas para experimentar estados elevados de conciencia, fueron reservadas para unos pocos iniciados. Las referencias a prácticas de meditación que aparecían en textos antiguos fueron reinterpretadas como metáforas. El conocimiento directo fue reemplazado por el estudio intelectual de textos.
El resultado fue que tanto en el cristianismo como en el judaísmo, las tradiciones espirituales vivas fueron transformadas en religiones de libro, donde la autoridad residía en los textos y en quienes controlaban su interpretación, no en la experiencia directa de lo divino. Pero aquí viene la parte más fascinante de la investigación de Spinoza. Descubrió que esta sabiduría ancestral no había sido completamente eliminada. Había sobrevivido en formas fragmentadas y ocultas. Los alquimistas medievales habían preservado elementos de la tradición hermética. Los cabalistas auténticos habían mantenido vivas técnicas ancestrales de transformación de la conciencia. Los filósofos árabes habían desarrollado sistemas de pensamiento que integraban la mística con la razón. Y lo más importante de todo, había sobrevivido en la propia naturaleza humana, porque la capacidad para la experiencia espiritual directa no puede ser eliminada por decreto eclesiástico. Está codificada en la estructura misma de la conciencia humana. La revolución de Spinoza, reconstruyendo la espiritualidad auténtica. ¿Te imaginas el momento en que Spinoza se dio cuenta de que tenía en sus manos todos los fragmentos necesarios para reconstruir la sabiduría espiritual que había sido robada? Después de años de estudiar las tradiciones judías, cristianas, islámicas, herméticas y filosóficas, comenzó a ver los patrones comunes que apuntaban hacia una realidad espiritual completamente diferente de la que predicaban las religiones organizadas. Su primera revelación fue devastadoramente simple pero revolucionaria. Deus sive natura, Dios o naturaleza. No Dios y naturaleza, como si fueran dos cosas separadas, sino Dios o naturaleza, como si fueran la misma cosa vista desde perspectivas diferentes. ¿Puedes imaginar el impacto que tuvo esta idea en el siglo XVII? Durante más de 1000 años, el cristianismo había enseñado que Dios era completamente trascendente, separado de su creación, gobernándola desde afuera como un rey celestial. Esta visión justificaba perfectamente la necesidad de intermediarios. Si Dios estaba tan alejado de la naturaleza y de la humanidad, obviamente necesitaba sacerdotes especialmente designados para comunicarte con Él. Pero Spinoza estaba diciendo algo completamente diferente. Estaba diciendo que Dios no estaba separado de la naturaleza, sino que era la naturaleza misma, vista desde una perspectiva más profunda. Esto significaba que cada flor, cada árbol, cada animal, cada ser humano, cada estrella, era una expresión directa de lo divino. ¿Te das cuenta de las implicaciones explosivas de esta idea? Si Dios es la naturaleza misma, entonces tú, como parte de la naturaleza, eres literalmente una expresión de Dios. No necesitas salvación porque no estás separado de lo divino. No necesitas intermediarios porque ya estás en contacto directo con la fuente de todo lo que existe. Esta no era una idea completamente nueva. Spinoza había encontrado ecos de ella en la Cábala, en el hermetismo, en el neoplatonismo, incluso en algunos místicos cristianos auténticos que habían sido marginados por la Iglesia oficial. Pero él fue el primero en desarrollarla en un sistema filosófico completamente coherente y lógicamente impecable. Su segundo gran descubrimiento fue igual de revolucionario. La idea de que lo que llamamos libre albedrío es en realidad una ilusión basada en nuestro conocimiento incompleto de las causas que determinan nuestros pensamientos y acciones. Pero espera, antes de que pienses que esto es una idea deprimente que nos convierte en robots, déjame explicarte por qué Spinoza consideraba que esto era profundamente liberador. Según él, la verdadera libertad no consiste en la capacidad de hacer elecciones arbitrarias, sino en actuar de acuerdo con nuestra propia naturaleza más profunda, cuando esa naturaleza está iluminada por el conocimiento verdadero. Imagínate que eres como un río. ¿Es el río libre cuando fluye por su cauce natural hacia el océano? ¿O sería más libre si pudiera decidir arbitrariamente fluir hacia arriba, hacia las montañas? Spinoza diría que la verdadera libertad del río consiste en fluir de acuerdo con su naturaleza más profunda, sin obstáculos que lo desvíen de su curso natural. De la misma manera, la verdadera libertad humana consiste en actuar de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda, cuando esa naturaleza está iluminada por el conocimiento verdadero de nuestro lugar en el cosmos. Y nuestra naturaleza más profunda es divina, porque somos expresiones de Dios
naturaleza. Puedes ver cómo esto demolía completamente la teología cristiana tradicional. Si no tenemos libre albedrío en el sentido tradicional, entonces no podemos ser considerados responsables de nuestros pecados en la manera que la Iglesia había enseñado. Si somos expresiones de lo divino, actuando de acuerdo con leyes naturales, entonces la idea de castigo eterno se vuelve no solo cruel, sino completamente ilógica. Spinoza desarrolló estas ideas en lo que se convirtió en su obra maestra, la Ética. Pero aquí viene algo fascinante. Escribió esta obra more geométrico, al estilo geométrico, usando definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones como si fuera un tratado de matemáticas. ¿Por qué eligió este formato tan inusual para un tratado de filosofía y espiritualidad? Porque quería crear algo que fuera inmune a las distorsiones que habían corrompido todas las tradiciones espirituales anteriores. Las matemáticas no pueden ser reinterpretadas arbitrariamente según las conveniencias políticas. O una proposición es lógicamente válida o no lo es. Al presentar su visión espiritual en forma matemática, Spinoza estaba diciendo: esta no es una doctrina que puedas torcer según tus intereses. Esta es la estructura lógica de la realidad misma. Puedes aceptarla o rechazarla, pero no puedes distorsionarla. ¿Y sabes cuál fue su tercer gran descubrimiento? La naturaleza de lo que él llamó el amor intelectual hacia Dios. Esto era su versión de lo que todas las tradiciones místicas auténticas habían identificado como el estado supremo de realización espiritual. Según Spinoza, cuando realmente comprendes tu naturaleza como expresión de Dios, naturaleza, cuando ves claramente tu lugar en la totalidad infinita del cosmos, experimentas una forma única de amor. No es amor hacia algo externo a ti, sino amor hacia la totalidad de la cual formas parte, incluyéndote a ti mismo. Este amor no depende de emociones cambiantes o de circunstancias externas. Es tan estable como el conocimiento en el que se basa y produce lo que Spinoza llamaba beatitud, una forma de felicidad que es completamente independiente de las fortunas externas. Te das cuenta de que esto era exactamente lo que las tradiciones espirituales ancestrales habían enseñado. Los misterios egipcios hablaban del conocimiento de la identidad del alma individual con el alma universal. Los Upanishads hindúes enseñaban Tat Tvamasi, tú eres eso. Los gnósticos hablaban del reconocimiento de la chispa divina interior. Pero Spinoza había tomado esta sabiduría ancestral y la había reformulado en términos que eran completamente racionales y científicos. No había nada que dependiera de la fe ciega, de la autoridad externa o de experiencias místicas inefables. Todo podía ser comprendido por cualquier persona dispuesta a seguir la lógica rigurosa de sus argumentos. Esto era lo que hacía tan peligroso su sistema. No podía ser descartado como superstición pagana porque era más riguroso lógicamente que cualquier teología cristiana. No podía ser suprimido como herético porque no dependía de ninguna revelación particular. Era simplemente la conclusión lógica de aplicar la razón humana a la evidencia disponible sobre la naturaleza de la realidad. ¿Y sabes qué más había logrado? Había demostrado que la espiritualidad auténtica no solo era compatible con la ciencia moderna, sino que era su culminación natural. Cuando realmente entiendes lo que la ciencia nos dice sobre la interconexión de todo en el universo, cuando comprendes las leyes naturales que gobiernan tanto el comportamiento de las galaxias como el funcionamiento de la mente humana, llegas naturalmente a una visión espiritual del cosmos. Esto era exactamente lo opuesto de lo que predicaban las religiones organizadas, que presentaban la fe y la razón como opuestas y irreconciliables. Spinoza estaba demostrando que la razón llevada a sus últimas consecuencias conduce directamente a la espiritualidad más profunda, la verdad liberadora, que cambió todo. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que me di cuenta de que todo lo que había creído sobre la espiritualidad estaba fundamentalmente equivocado? Fue cuando entendí completamente las implicaciones de lo que Spinoza había descubierto. No se trataba simplemente de una diferencia de opinión teológica. Se trataba de dos visiones completamente opuestas de lo que significa ser humano. Según la visión que nos han vendido durante siglos, somos seres caídos,
separados de Dios, dependientes de instituciones externas para nuestra salvación. Necesitamos intermediarios porque somos inherentemente inadecuados para el contacto divino. Necesitamos autoridades que nos digan qué creer, porque nuestra razón es limitada y engañosa. Necesitamos salvación porque nuestra naturaleza es fundamentalmente corrupta. El gran robo espiritual. Spinoza expone cómo la Iglesia borró la sabiduría ancestral. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que algo no encaja en las explicaciones religiosas tradicionales? ¿Por qué esa sensación de que nos han ocultado algo fundamental sobre nuestra propia naturaleza espiritual? Hoy vas a descubrir una verdad que ha estado oculta durante más de 350 años. Una verdad tan poderosa que cambió para siempre la forma en que entendemos lo divino, y tan peligrosa que estuvo prohibida durante siglos. Pero antes de comenzar, me gustaría saber, ¿desde qué país nos estás viendo en este momento? Y más importante aún, ¿a qué hora del día decidiste buscar esta verdad? Escríbelo en los comentarios, porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido que toques la pantalla para darle like a este video. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que esta información llegue a más personas que, como tú, buscan respuestas reales. La historia que estás a punto de escuchar no la encontrarás en ningún libro de texto oficial. Es la historia de Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso que jamás haya existido, y de cómo desenmascaró el mayor encubrimiento espiritual de la historia occidental. ¿Estás preparado para descubrir lo que realmente no quieren que sepas? El nacimiento de una revolución Ámsterdam, 1632. En una época donde el poder de la Iglesia se extendía como una sombra oscura sobre toda Europa, nació un niño que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo divino. Pero Baruch Spinoza no era un niño cualquiera. Había nacido en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la Inquisición española, llevando consigo no solo sus vidas, sino algo mucho más valioso: conocimientos ancestrales que la Iglesia había intentado borrar durante siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los judíos fueron perseguidos tan sistemáticamente a lo largo de la historia? La respuesta oficial habla de diferencias religiosas, pero la verdad es mucho más profunda. Los judíos, especialmente los cabalistas, eran los guardianes de una sabiduría espiritual que representaba una amenaza directa al control que la Iglesia ejercía sobre las masas. La familia de Spinoza no era simplemente una familia de comerciantes, como nos han hecho creer los libros de historia. Eran herederos de una tradición iniciática que se remontaba a los antiguos templos de Egipto, una tradición que había sido preservada en secreto a través de los siglos más oscuros de la humanidad. Cuando Baruch era apenas un adolescente, ya había comenzado a hacer preguntas que incomodaban profundamente a los rabinos de su comunidad. ¿Por qué Dios necesitaba intermediarios? ¿Por qué la experiencia de lo divino tenía que estar mediada por rituales y ceremonias? ¿Por qué el conocimiento espiritual más profundo estaba reservado solo para unos pocos elegidos? Estas preguntas no eran casuales. Spinoza había tenido acceso a textos que la mayoría de la gente de su época nunca vería. En la biblioteca secreta de su familia, guardada celosamente de las miradas indiscretas de la Inquisición, se encontraban manuscritos que contenían la sabiduría de los antiguos, textos herméticos, tratados gnósticos, escritos cabalísticos que revelaban la verdadera naturaleza de la realidad. Pero el joven Baruch no se contentó con simplemente leer estos textos. Comenzó a experimentar con las técnicas de meditación y contemplación que describían, y lo que descubrió lo cambió para siempre. ¿Sabes qué sintió cuando experimentó por primera vez esa conexión directa con lo divino? Sin necesidad de intermediarios, sin rituales, sin ceremonias. Sintió algo que la Iglesia había trabajado durante siglos para que la humanidad olvidara. Sintió que él mismo era parte de lo divino. Esta experiencia directa de la divinidad era exactamente lo que las autoridades religiosas más temían, porque si las personas descubrían que podían conectarse directamente con lo sagrado, ¿para qué necesitarían sacerdotes? ¿Para qué necesitarían iglesias? ¿Para qué necesitarían todo el aparato de control religioso que se había construido durante siglos? El ambiente intelectual del siglo XVII era particularmente explosivo. La revolución científica estaba en pleno apogeo, con figuras como Galileo, Kepler y Newton desafiando la cosmovisión medieval. Pero mientras estos científicos se enfocaban en el mundo físico, Spinoza estaba realizando una revolución aún más radical en el ámbito espiritual. ¿Te imaginas lo que significaba en esa época cuestionar no solo la autoridad de la Iglesia, sino la propia estructura conceptual sobre la que se basaba todo el poder religioso? Spinoza
no se limitó a criticar las prácticas corruptas del clero, como habían hecho los reformadores protestantes. Fue mucho más lejos. Cuestionó la propia naturaleza de Dios, tal como la presentaban las religiones organizadas. En los círculos intelectuales de Ámsterdam, Spinoza comenzó a frecuentar reuniones secretas, donde se discutían ideas que hubieran sido consideradas heréticas por cualquier autoridad religiosa. Allí conoció a otros librepensadores que, como él, habían comenzado a cuestionar los dogmas establecidos. Pero mientras sus colegas se limitaban a críticas parciales, Spinoza estaba construyendo un sistema filosófico completamente nuevo. La influencia de los filósofos árabes medievales en el pensamiento de Spinoza es algo que raramente se menciona en los textos académicos oficiales. ¿Por qué crees que es así? Porque reconocer esta influencia significaría admitir que mucho del conocimiento filosófico más avanzado de la época provenía de fuentes no cristianas, fuentes que la Iglesia había intentado suprimir sistemáticamente. Averroes, Avicena, Maimónides. Estos nombres representaban una tradición de pensamiento racional y místico que había florecido en Al-Ándalus antes de ser brutalmente exterminada por la reconquista cristiana. Sus obras sobrevivieron en manuscritos ocultos, transmitidos en secreto entre los círculos de eruditos judíos y árabes que habían logrado escapar de la persecución. Spinoza tuvo acceso a estos textos a través de la red subterránea de conocimiento que su familia había ayudado a preservar, y lo que encontró en ellos lo llevó a una conclusión revolucionaria. La verdadera espiritualidad no tenía nada que ver con las religiones organizadas tal como las conocemos, pero el precio de este conocimiento era alto, muy alto: la excomunión. El precio de la verdad, 24 de julio de 1656. Esta fecha debería estar grabada en la memoria de toda persona que valore la libertad de pensamiento. Fue el día en que la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra Baruch Spinoza la herem más severa de toda la historia del judaísmo. ¿Sabes lo que significa una herem? No es simplemente una excomunión como la que conocemos en el cristianismo. Es algo mucho más profundo y devastador. Es el borramiento completo de una persona de la existencia social, espiritual y familiar. Es como si esa persona hubiera muerto. Pero, ¿qué había hecho Spinoza para merecer un castigo tan extremo? La respuesta oficial nunca se ha dado. Los documentos de la comunidad judía de Ámsterdam son vagos en este punto, lo que resulta extremadamente sospechoso. Sin embargo, si analizamos los eventos que precedieron a la excomunión, podemos reconstruir lo que realmente sucedió. Spinoza había comenzado a enseñar en privado una doctrina que socavaba completamente los fundamentos de todas las religiones organizadas. No solo el judaísmo, no solo el cristianismo, sino el propio concepto de religión institucional. Había llegado a la conclusión de que todas las religiones organizadas eran, en esencia, sistemas de control social basados en la superstición y el miedo. ¿Te imaginas el impacto que esto tuvo en una comunidad que había sufrido persecuciones durante siglos por mantener sus creencias religiosas? De repente, uno de sus miembros más brillantes les estaba diciendo que todo por lo que habían sufrido, todo por lo que habían muerto sus antepasados, era una ilusión. Pero había algo aún más peligroso en las enseñanzas de Spinoza. No se limitaba a criticar las religiones desde fuera, las criticaba desde dentro, usando su profundo conocimiento de los textos sagrados para demostrar que estos mismos textos, cuando se interpretaban correctamente, apoyaban una visión completamente diferente de la divinidad. En sus conversaciones privadas con los jóvenes de la comunidad, Spinoza había comenzado a explicar cómo los textos bíblicos habían sido manipulados y reinterpretados a lo largo de los siglos para servir a los intereses de las élites religiosas. Mostró cómo muchas de las historias del Antiguo Testamento eran en realidad alegorías que describían estados de conciencia, no eventos históricos literales. ¿Puedes imaginar el pánico que esto causó entre los líderes religiosos? Si los jóvenes comenzaban a entender que los textos sagrados eran documentos simbólicos que describían la experiencia mística directa, ¿qué necesidad tendrían de rabinos que interpretaran estos textos por ellos? Pero lo que más aterrorizó a las autoridades religiosas fue cuando Spinoza comenzó a enseñar técnicas prácticas de meditación y contemplación que permitían a cualquier persona acceder directamente a estados de conciencia elevados.
Estas técnicas, que había aprendido de los textos cabalísticos ocultos y de las tradiciones herméticas, permitían a los practicantes experimentar por sí mismos la verdad de la unidad fundamental de toda la existencia. La reacción de los rabinos fue inmediata y brutal. Primero intentaron sobornarlo. Le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines si aceptaba mantener sus ideas en privado y participar públicamente en los rituales de la comunidad. Cuando Spinoza rechazó esta oferta, pasaron a las amenazas. Una noche, mientras caminaba por las calles de Ámsterdam, Spinoza fue atacado por un hombre que intentó apuñalarlo. El ataque falló por poco, pero dejó claro el mensaje. Había fuerzas poderosas que estaban dispuestas a llegar hasta el asesinato para silenciar sus enseñanzas. ¿Te das cuenta de la gravedad de la situación? Estamos hablando de una época en la que el conocimiento era literalmente una cuestión de vida o muerte. La Inquisición seguía activa en toda Europa, quemando a cualquiera que se atreviera a cuestionar la ortodoxia religiosa. Y aquí tenemos a un joven de 23 años que no solo cuestionaba una religión, sino el propio concepto de religión organizada. La decisión de excomulgar a Spinoza no fue tomada únicamente por la comunidad judía de Ámsterdam. Detrás de esta decisión estaba la presión de las autoridades cristianas, que habían comenzado a preocuparse por las ideas que se estaban extendiendo desde los círculos intelectuales holandeses hacia el resto de Europa. Holanda en el siglo XVII era un caso único en Europa. Era el único lugar donde existía una relativa tolerancia religiosa. Esto había convertido a Ámsterdam en un refugio para librepensadores, científicos, filósofos y místicos de toda Europa. Pero esta tolerancia tenía límites, y Spinoza había comenzado a traspasar esos límites. El texto de la Herem pronunciada contra Spinoza es uno de los documentos más extraordinarios de la historia del pensamiento. Vale la pena citarlo parcialmente. Por decisión de los ángeles y juicio de los santos, excomulgamos, separamos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Puedes sentir el terror que transpiran estas palabras? No es solo una condena religiosa, es un intento de destrucción psicológica total, porque los líderes religiosos sabían que Spinoza tenía razón, y ese era precisamente el problema. La excomunión no detuvo a Spinoza, al contrario, lo liberó. Ya no tenía que preocuparse por mantener las apariencias o por herir los sentimientos de su comunidad. Ahora podía dedicarse completamente a desarrollar y difundir sus ideas revolucionarias, pero tuvo que hacerlo en secreto, porque aunque Holanda era relativamente tolerante, publicar abiertamente las ideas que Spinoza estaba desarrollando habría significado no solo la ruina social, sino probablemente la muerte, la bomba intelectual. El Tratado Teológico Político. Después de 14 años de trabajo en secreto, Spinoza finalmente decidió que era hora de revelar al mundo la verdad sobre la manipulación religiosa, pero no lo hizo bajo su propio nombre. La obra que cambiaría para siempre el panorama intelectual europeo fue publicada anónimamente, sin indicar el lugar de publicación, y con un título que deliberadamente ocultaba su contenido revolucionario. ¿Por qué tanto secreto? Porque Spinoza sabía que lo que estaba a punto de revelar no era simplemente una crítica filosófica más. Era una exposición completa de los mecanismos mediante los cuales las religiones organizadas habían manipulado a la humanidad durante siglos. El Tractatus Theologico Politicus no era solo un libro, era una bomba intelectual diseñada para destruir los fundamentos mismos sobre los que se había construido el poder religioso en Occidente, y funcionó exactamente como Spinoza había planeado. La primera parte de la obra se centraba en algo que nunca antes se había hecho de manera tan sistemática: el análisis histórico-crítico de los textos bíblicos. Spinoza demostró, usando métodos que hoy consideramos básicos en la investigación académica, que los libros de la Biblia no habían sido escritos por los autores que la tradición les atribuía. ¿Sabías que Moisés no escribió los 5 primeros libros de la Biblia? Que muchos de los salmos atribuidos al rey David fueron escritos siglos después de su muerte. Que los evangelios fueron compilados por personas que nunca conocieron a Jesús. Spinoza fue el primero en demostrarlo de manera rigurosa y sistemática.
Pero esto era solo el comienzo. Lo que realmente escandalizó a las autoridades religiosas fue cuando Spinoza comenzó a explicar cómo y por qué se habían creado estas falsas atribuciones. No fue por accidente o por error histórico, fue una estrategia deliberada para dar autoridad divina a textos que en realidad eran productos puramente humanos. La técnica era simple pero efectiva. Si podías convencer a la gente de que un texto había sido escrito directamente por Dios o por alguien que hablaba directamente con Dios, entonces cualquier cosa que dijera ese texto tenía que ser aceptada sin cuestionamiento. Era la forma perfecta de imponer control ideológico sobre las masas. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que Spinoza estaba revelando? Estaba demostrando que toda la estructura de autoridad de las religiones abrahámicas se basaba en una mentira fundamental. Los textos que se presentaban como revelación divina eran en realidad compilaciones humanas, editadas y reinterpretadas a lo largo de los siglos para servir a los intereses de las élites religiosas. Pero Spinoza fue aún más lejos. No se contentó con demostrar que los textos habían sido manipulados. Explicó exactamente cómo habían sido manipulados y con qué propósito. Mostró cómo se habían insertado pasajes que justificaban la autoridad del sacerdocio, cómo se habían alterado genealogías para legitimar dinastías políticas, cómo se habían añadido profecías post-evento para dar credibilidad a los textos. La reacción fue inmediata y furiosa. Aunque el libro había sido publicado anónimamente, no tardaron en descubrir que Spinoza era el autor. Las condenas llovieron desde todas las direcciones: católicos, protestantes, judíos, todos unidos en su horror ante lo que consideraban el ataque más devastador jamás lanzado contra la religión. Pero ¿sabes qué fue lo que más los aterrorizó? No fueron las críticas históricas a los textos bíblicos, por devastadoras que fueran. Fue la propuesta política que Spinoza hizo en la segunda parte de su obra: la separación completa entre religión y Estado y la garantía de libertad absoluta de pensamiento y expresión. En una época en la que la autoridad política se basaba en la legitimidad religiosa, donde los reyes gobernaban por gracia divina y donde la herejía era considerada traición al Estado, la propuesta de Spinoza era revolucionaria. Estaba proponiendo nada menos que la destrucción completa del sistema de poder que había dominado Europa durante más de 1000 años. Spinoza argumentó que la religión y la filosofía operaban en dominios completamente diferentes. La religión, cuando se entendía correctamente, se ocupaba de promover la obediencia y la justicia social a través de narraciones simbólicas y ceremonias emocionales. La filosofía, por otro lado, se ocupaba de la búsqueda de la verdad a través de la razón. El problema surgía cuando la religión intentaba hacer afirmaciones sobre la verdad o cuando la filosofía intentaba imponer obediencia. Según Spinoza, esta confusión de dominios había sido la fuente de siglos de conflicto, persecución y sufrimiento innecesario. ¿Puedes imaginar lo radical que sonaba esta idea en el siglo XVII? Spinoza estaba diciendo que las guerras religiosas que habían devastado Europa durante más de un siglo habían sido completamente innecesarias, que la Inquisición, las cruzadas, las persecuciones de herejes, todo había sido el resultado de un malentendido fundamental sobre la naturaleza y el propósito de la religión. Pero había algo aún más radical en la propuesta de Spinoza. No se limitaba a pedir tolerancia religiosa, como habían hecho otros pensadores de su época. Estaba pidiendo libertad absoluta de pensamiento, incluyendo el derecho a criticar y rechazar cualquier creencia religiosa o política. En una sociedad donde incluso los pensadores más liberales creían que algún tipo de ortodoxia religiosa era necesaria para mantener el orden social, Spinoza estaba proponiendo algo completamente nuevo: una sociedad basada en la razón y el consenso, no en la autoridad religiosa o la tradición. La influencia subterránea del tratado fue inmensa. Aunque fue prohibido inmediatamente en toda Europa, las copias circularon en secreto entre los círculos intelectuales. Se tradujo al francés, al inglés, al alemán, siempre de manera clandestina, siempre con la amenaza de persecución para quienes lo poseían. Los libreros que se atrevían a venderlo lo hacían bajo títulos falsos, a menudo disfrazándolo como obras de teología ortodoxa. Los lectores lo estudiaban en reuniones secretas, discutiendo sus implicaciones en código, sabiendo que ser descubiertos podría significar la ruina o incluso
la muerte. Te das cuenta de que estás aprendiendo sobre ideas que fueron consideradas tan peligrosas que estuvieron prohibidas durante siglos, ideas por las que la gente arriesgó sus vidas para preservar y transmitir, porque entendían que representaban algo fundamental para el futuro de la humanidad, la libertad de pensamiento, el robo sistemático de la sabiduría ancestral. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo fue posible que la humanidad perdiera el acceso directo a la sabiduría espiritual ancestral? Spinoza dedicó años a investigar esta pregunta, y lo que descubrió fue una historia de robo sistemático que se extendía a lo largo de más de 1000 años. La historia oficial nos cuenta que el cristianismo se extendió pacíficamente a través del Imperio Romano, ganando conversos a través de la persuasión y el ejemplo. Pero la realidad, como Spinoza descubrió al estudiar los documentos históricos disponibles en su época, era muy diferente. ¿Sabías que antes de la cristianización forzada de Europa, existían escuelas de misterios en todo el continente? Estas escuelas preservaban tradiciones iniciáticas que se remontaban a miles de años, tradiciones que enseñaban a los seres humanos cómo acceder directamente a estados superiores de conciencia. Los misterios de Eleusis en Grecia, los cultos de Mitra en el Imperio Romano, las tradiciones druídicas en el norte de Europa, los cultos de Isis en Egipto, todas estas tradiciones tenían algo en común. Enseñaban que cada ser humano tenía la capacidad de experimentar directamente lo divino, sin necesidad de intermediarios institucionales. Esta era precisamente la enseñanza que más amenazaba al cristianismo institucional naciente, porque si las personas podían acceder directamente a la experiencia divina, ¿para qué necesitaban una iglesia que mediara esa experiencia por ellos? La estrategia de apropiación fue brillante en su simplicidad. En lugar de simplemente prohibir las tradiciones antiguas, lo que habría generado resistencia y martirio, los líderes cristianos decidieron absorberlas y transformarlas desde dentro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús cuando los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que no nació en esa fecha? Porque el 25 de diciembre era la fecha del Sol Invictus, la celebración romana del renacimiento del Sol en el solsticio de invierno. Al trasladar el nacimiento de Jesús a esta fecha, la Iglesia se apropiaba de una celebración que ya tenía profundo significado espiritual para millones de personas. El mismo patrón se repitió en toda Europa. Las festividades paganas fueron cristianizadas, los templos antiguos fueron destruidos y reemplazados por iglesias cristianas construidas exactamente en los mismos lugares. Los dioses y diosas antiguos fueron transformados en santos cristianos con características similares. Pero esto era solo la superficie. Lo que realmente interesaba a Spinoza era algo mucho más profundo. El robo del conocimiento iniciático que estas tradiciones preservaban. Las escuelas de misterios no eran simplemente religiones en el sentido moderno de la palabra. Eran instituciones educativas que enseñaban técnicas prácticas para el desarrollo de la conciencia. Los iniciados aprendían métodos de meditación, técnicas para inducir estados alterados de conciencia, prácticas para desarrollar capacidades psíquicas y, sobre todo, métodos para experimentar directamente la unidad fundamental de toda la existencia. ¿Qué pasó con todo este conocimiento? Oficialmente fue destruido como superstición pagana, pero Spinoza descubrió que la realidad era mucho más compleja. Mucho de este conocimiento no fue destruido, fue apropiado y ocultado. La iglesia primitiva estaba llena de místicos que habían sido iniciados en las tradiciones antiguas antes de convertirse al cristianismo. Estos hombres y mujeres no abandonaron completamente sus conocimientos anteriores, los reinterpretaron dentro del marco cristiano. El problema surgió cuando la iglesia se institucionalizó y comenzó a centralizar el poder. Los místicos cristianos primitivos, como los gnósticos, mantenían enseñanzas que eran muy similares a las de las escuelas de misterios paganas. Enseñaban que cada persona tenía una chispa divina interna, que la salvación venía a través del conocimiento directo, gnosis, más que a través de la fe ciega, y que la experiencia mística personal era más importante que la obediencia a la autoridad institucional. ¿Puedes ver por qué estas enseñanzas fueron consideradas heréticas por la iglesia institucional? Si cada persona llevaba lo divino dentro de sí, si cada persona podía acceder directamente a la salvación a través de su propia experiencia, entonces toda la estructura jerárquica de la iglesia se volvía innecesaria. La persecución de los gnósticos fue particularmente brutal. Sus textos fueron quemados, sus líderes ejecutados, sus comunidades dispersadas.
Durante siglos, se creyó que el gnosticismo había sido completamente erradicado. Fue solo en el siglo XX, con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, que nos dimos cuenta de la riqueza y sofisticación de estas tradiciones perdidas. Pero Spinoza, trabajando con los recursos limitados de su época, ya había intuido la existencia de estas tradiciones ocultas. A través de su estudio de los textos cabalísticos y herméticos que había logrado preservar su familia, había comenzado a reconstruir los elementos de la sabiduría ancestral que habían sido borrados de la historia oficial. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría se ha convertido en un símbolo de la pérdida del conocimiento antiguo, pero Spinoza entendió que esto era solo la punta del iceberg. La verdadera destrucción fue mucho más sistemática y se extendió a lo largo de siglos. ¿Sabías que durante la cristianización de Europa se quemaron miles de bibliotecas locales que contenían no solo textos paganos, sino también conocimientos prácticos sobre medicina, astronomía, agricultura y otras ciencias? La pérdida de conocimiento fue tan masiva que Europa experimentó lo que literalmente se conoce como la Edad Oscura, un período de casi 1000 años durante el cual el conocimiento científico y filosófico se estancó o incluso retrocedió. Pero había una razón estratégica detrás de esta destrucción. Una población ignorante es mucho más fácil de controlar que una población educada. Y una población que ha perdido el acceso a las técnicas de desarrollo espiritual es mucho más dependiente de las instituciones religiosas para sus necesidades espirituales. Spinoza se dio cuenta de que la ignorancia no era un efecto secundario accidental de la cristianización, era uno de sus objetivos principales, porque una vez que las personas perdían el acceso al conocimiento directo, se volvían completamente dependientes de los intermediarios institucionales para su comprensión de lo divino. Este es el gran robo espiritual al que se refiere el título de nuestra exposición. No fue solo el robo de textos o tradiciones específicas, fue el robo de la capacidad humana fundamental para el acceso directo a la experiencia espiritual, los guardianes del conocimiento perdido. Pero no todo el conocimiento ancestral fue destruido. Spinoza descubrió que habían existido, a lo largo de los siglos oscuros, grupos secretos de personas que habían arriesgado sus vidas para preservar fragmentos de la sabiduría antigua. Estos guardianes del conocimiento operaban en la clandestinidad, transmitiendo sus enseñanzas oralmente o a través de textos cifrados que solo los iniciados podían comprender. ¿Quiénes eran estos guardianes? Algunos eran místicos cristianos que habían logrado mantener vivas las enseñanzas esotéricas dentro del marco de la ortodoxia cristiana. Otros eran eruditos árabes y judíos que habían preservado tradiciones filosóficas y místicas que se remontaban a la antigüedad clásica. Y algunos eran simplemente individuos extraordinarios que, a través de su propia experiencia mística, habían redescubierto verdades que habían sido ocultadas durante siglos. La tradición cabalística judía era uno de los depósitos más importantes de este conocimiento oculto. Pero la cábala no era originalmente una tradición específicamente judía. Era una síntesis de enseñanzas místicas que provenían de múltiples fuentes. La tradición hermética egipcia, la filosofía neoplatónica griega, las enseñanzas gnósticas cristianas e incluso elementos de las tradiciones místicas orientales que habían llegado a Occidente a través de las rutas comerciales. ¿Por qué la cábala fue preservada específicamente dentro del judaísmo? Porque los judíos, como minoría perseguida, habían desarrollado sofisticados métodos para ocultar y transmitir información sensible. La persecución constante había creado una cultura de secreto y supervivencia que era perfecta para preservar conocimientos peligrosos. Pero incluso dentro del judaísmo, la cábala era conocida solo por una élite muy pequeña. La mayoría de los judíos nunca tuvieron acceso a estas enseñanzas. Era un conocimiento reservado para unos pocos elegidos que habían demostrado tanto la capacidad intelectual como la madurez espiritual necesarias para manejar información tan poderosa. ¿Qué hacía que este conocimiento fuera tan peligroso? Porque enseñaba técnicas prácticas para acceder a estados alterados de conciencia, métodos para desarrollar capacidades psíquicas y sobre todo una comprensión de la naturaleza de la realidad que era completamente incompatible con las enseñanzas de las religiones organizadas. El árbol de la vida cabalístico, por ejemplo, no era simplemente un diagrama simbólico, era un mapa literal de los diferentes niveles de conciencia y una guía práctica para navegar entre ellos.
Los cabalistas que dominaban estas técnicas podían inducir experiencias místicas a voluntad, acceder a información a través de medios no ordinarios, e incluso influir en la realidad física a través de la manipulación de las fuerzas sutiles que el diagrama representaba. ¿Te imaginas el poder que esto representaba? En una época donde la mayoría de la población vivía en un estado de ignorancia supersticiosa, completamente dependiente de las autoridades religiosas para su comprensión del mundo espiritual, existían individuos que tenían acceso a técnicas que les permitían explorar directamente las dimensiones superiores de la realidad. Los alquimistas medievales eran otro grupo de guardianes del conocimiento ancestral, pero la alquimia no era simplemente un precursor primitivo de la química, como nos han hecho creer los libros de historia. Era una ciencia integral que combinaba la investigación de la materia física